Primera Plana. Carlos Herranz. Bienvenidos en Primera Plana, un programa de Radio Francia Internacional y de France 24. Esta semana con el foco puesto en México, país que celebra elecciones el próximo 2 de junio, de las que probablemente salga la primera presidenta del país. Para ello nos acompañan tres invitados en esta mesa que ya les presento. Gaspar Estrada, director ejecutivo del Observatorio Político de América Latina y el Caribe de Sciences Po, Ciencias Políticas aquí en París. Bienvenido. Gracias, Carlos. Sofía Viramontes, periodista independiente. Bienvenida, Sofía. Muchas gracias, Carlos. Guillaume Mascari, periodista independiente especializado en América Latina. Bienvenido. Gracias, Carlos. Elecciones en México, hoy nuestro asunto en Primera Plana. La cifra de candidatos mexicanos que reciben protección federal ante el riesgo de violencia superó los 500 ya en la recta final a la cita con las urnas del 2 de junio. Una ola de violencia sin precedentes pone en jaque a varios estados como Morelos o Chiapas. El Instituto Electoral de este estado ha registrado cientos de renuncias de candidatos, la mayoría de mujeres. Más de 98 millones de mexicanos están llamados a las urnas para renovar la presidencia de la República, el Senado, la Cámara de Diputados y las gobernaturas de varios estados. La nueva persona a cargo del Ejecutivo será previsiblemente una mujer. Favorita es la candidata de Morena, Claudia Sheinbaum, frente a la del frente opositor, Xochitl Gálvez. Repasemos lo que dice la prensa en esta recta final hacia las urnas. Diario Excelsior, foto de los tres candidatos tras el tercer debate presidencial en el que llaman al voto masivo. The Economist, la probable nueva presidenta de México, en referencia a Sheinbaum, revela el plan de seguridad. México, dice, debe replicar el plan de la capital con la que fue su alcaldía. La prensa, narconiños, miles de pequeños de entre 9 y 11 años son reclutados por grupos criminales, orillándolos a cometer hasta 22 tipos de delitos. Bueno, la violencia es sin duda la nota que denomina esta recta final hacia las urnas. Cientos de candidatos con protección, múltiples asesinatos y renuncias. Gaspar, ¿qué está pasando y qué dice esta situación de violencia de la democracia en México? Bueno, que es una democracia frágil en el sentido que si bien hay elecciones de manera periódica, pues el contexto en el cual estas elecciones se llevan a cabo pues es un contexto tenso, es un contexto polarizado y es un contexto violento. Han habido asesinatos de candidatos de varios colores políticos, en particular de candidatos a puestos locales, ¿no? Y bueno, esto es una señal de una democracia que no goza de cabal salud. Hay un protocolo de seguridad que llevan varios candidatos, pero ¿está fallando algo en estos protocolos de seguridad, Sofía? Pues creo que lo que demuestra es que hay que poner mucha más atención en la seguridad, ¿no? Por eso, pues es uno de los temas principales, una de las preocupaciones principales de los ciudadanos y por supuesto que estos atentados y asesinatos lo dejan muy en claro. Desde que comenzó la campaña, decenas de aspirantes han sido víctimas de atentados por todo el país. López Obrador anuncia que más de 500 a las elecciones tienen protección ante la inseguridad. ¿Qué está pasando, Guillaume? Esto muestra una preocupación a nivel nacional, a nivel político, dentro del país y de los diferentes partidos. Pero hablamos de 500, pero hay muchos más candidatos que piden de tener también una seguridad o que están pagando también su seguridad por su propia cuenta. Entonces muestra que 500 son las cifras que el presidente justamente justificó para hablar de ese tema, para mostrar también que hay una atención y que también alrededor de la seguridad, pero en realidad hay mucho más políticos que tienen también seguridad privada. Luego les quiero preguntar por las diferencias de programas en torno a la cuestión de seguridad que está en el centro, como no puede ser de otra forma, en estas elecciones mexicanas. Pero antes me quiero referir a que en las últimas horas a esta violencia hay que añadirle varios muertos tras el colapso del escenario donde Álvarez Maínez celebraba un mitin en Nuevo León. Unas imágenes que sin duda nos han dejado todos en shock. Una estructura metálica gigante ha caído sobre varias personas en el público. Poco que comentar en estas imágenes que sin duda han marcado una campaña política
que todo apunta que hay una favorita en esta carrera, que sería Claudia Sheinbaum. Gaspar, todo lo que no sea el 2 de junio un triunfo de Claudia Sheinbaum, según muestran todos los sondeos, sería una sorpresa, ¿no? Gran sorpresa. Claramente, pues digamos, hay un consenso en las encuestas para decir que Claudia Sheinbaum está en primer lugar. La pregunta es saber en qué nivel realmente está Claudia Sheinbaum y cuál es el nivel de los otros dos candidatos rivales, ¿no? Ahí es donde me parece que hay más discrepancia entre los números de los institutos demoscópicos, pero está claro que hay una gran favorita, Claudia Sheinbaum, y también hay una pregunta alrededor del resultado que puede surgir de las urnas al respecto de los resultados en el Congreso. ¿Por qué? Porque si la tendencia optimista para Morena se confirma, es decir, que la nueva presidenta de México, no solo tendría una mayoría relativa, pero tendría una mayoría calificada, y lo que le permitiría hacer reformas constitucionales, algo que hoy en día López Obrador no puede hacer. Sí, creo que de hecho ese es uno de los grandes aprendizajes de este sexenio y una de las cosas a las que le apunta la oposición, que ya si llega a ganar Claudia, que no todo el poder esté de su lado, que no haya un poder hegemónico, porque eso es lo que peligra la democracia, que pueda haber más discusión, que pueda haber más debate, y pues también en el plan C de López Obrador, que sigue a su plan A y B, es eso, que tengan mayoría y entonces pasen todas sus reformas. Les quiero preguntar, a diferencia de otras elecciones con México, ¿la llegada de Claudia Sheinbaum establece una especie de continuismo respecto al sexenio anterior, a diferencia de lo que ha pasado otras veces en otras elecciones mexicanas? Sí, no. Podemos decir sí, no. Vamos a matizar, venga. Sí, no. Sí, porque quiere retomar y también tener como una forma de continuidad. Está el sello de Morena. Claro, con lo que hizo AMLO durante su sexenio. Pero del otro lado también en unos puntos se quiere también diferenciar para mostrar que no es solo el Morena el partido que los mexicanos conocieron con Manuel López Obrador, pero que ahora es un nuevo México de otra forma en unos aspectos, por ejemplo, si hablamos de educación, quiere impulsar nuevas reformas. Entonces, digamos que hay una continuidad, pero en lo que las propuestas van cambiando un poco. Gaspar, AMLO, ¿hasta qué punto es un activo y hasta qué punto es un lastre para la candidata Claudia Sheinbaum? O dicho de otro modo, Sheinbaum, ¿hasta qué punto toma distancia o hasta qué punto recoge el legado de AMLO? Bueno, en primer lugar, sin López Obrador, Claudia Sheinbaum no sería hoy candidata a la presidencia de la República con buenas condiciones de ganar. Entonces, me parece que ella, hasta el día de la elección, más bien hasta el día de su toma de posesión, pues va a intentar emular y mostrar una cercanía con el presidente de la República. Me parece que, por otro lado, también necesita afirmarse como candidata, porque cuando uno es candidato a la presidencia, uno tiene que afirmar un activo clave que es el liderazgo. Y uno no puede ejercer o pretender ejercer un liderazgo si demuestre estar siendo tutelado o funcionar bajo la sombra de otro hombre público. Entonces, desde esa perspectiva, lo que suceda durante la transición y al principio de su eventual gobierno, si es electa como presidenta, pues ahí va a estar la verdadera pregunta. Y hoy en día ya se filtra en los medios mexicanos la hipótesis de que varios ministros, secretarios, en el caso mexicano, permanecerán del gobierno actual, permanecerán en un eventual futuro gobierno de Claudia Sheinbaum. Claramente, me parece que ahí es donde estamos viendo un poco esa disyuntiva entre, por un lado, afirmar una cercanía con el actual jefe del Ejecutivo, pero por otro lado, la necesidad de afirmarse
como una fuerza nueva. Si Claudia Sheinbaum va a mantener a los mismos secretarios del gobierno de López Obrador, pues veremos que hay no solo una continuidad, pero una ascendencia de López Obrador sobre Claudia Sheinbaum. En este contexto, miles de mexicanos se han unido a la llamada Marea Rosa en protesta contra AMLO. ¿Puede aprovechar significativamente este movimiento la candidata opositora Gálvez? ¿Qué razones argumentan los integrantes de esta Marea Rosa, Sofía? A ver, Gálvez está ahí en gran parte por la Marea Rosa, ¿no? Por la organización civil, porque se movilizaron y se han movilizado y han demostrado que sí hay una parte de la sociedad que no está de acuerdo con López Obrador y con Morena y con su proyecto de nación. Una vez más, su estandarte es la democracia peligra con Morena y con la continuidad de López Obrador, que sería lo que dicen que haría Sheinbaum, el peligro del Instituto Nacional Electoral, del Instituto Nacional de Acceso a la Información. Las instituciones que ha ido dominando durante su sexenio. Exacto, y que ha intentado implementar reformas para debilitarlas, según dice la Marea Rosa. Creo que demuestra que hay gente que no está de acuerdo en lo que ha hecho López Obrador y no solo unas cuantas personas, sino hay una buena parte de la población no quiere esas reformas, que quizá cuando Claudia esté en el poder, si son correctas las estimaciones, pues los escucha. Quizá lo contradictorio de estas elecciones, compañeros, es que López Obrador, que sí que ha ido dominando una serie de instituciones durante su sexenio, sí que llega al final de su sexenio con una popularidad que no tenían sus antecesores, como por ejemplo Enrique Peña Nieto. Es decir, hay como un doble factor contradictorio, ¿no? En lo que ha sido el análisis que podemos hacer de estos años de López Obrador. Gaspar. Bueno, yo diría sí y no. O sea, efectivamente López Obrador es un presidente que termina su mandato en mucho mejor postura que su antecesor, Peña Nieto. Sin embargo, cuando uno ve los estudios de opinión desde el regreso a la democracia en México, uno ve que en México no es, digamos, una excepción, un hecho excepcional que un presidente mal evaluado por sus políticas tenga una aprobación personal positiva. Pienso, por ejemplo, en Vicente Fox, cuyo gobierno también suscitaba pues reacciones encontradas y no era bien evaluado públicamente, pero la figura de Vicente Fox sí era bien vista por la opinión pública y estamos hablando del mismo nivel de aprobación, más o menos 50-60%. Voy a hacer en este punto una breve pausa. Volvemos enseguida aquí en Primera Plana. Hasta ahora. ¿Sabe cómo identificarlas? Acompáñenos. Con France 24 vea cómo distinguir entre información y contenido falso en las redes sociales. Desinformando, una herramienta para verificar y contextualizar información. France 24 es información certificada. Todos los días, en todas nuestras emisiones. Seguimos en Primera Plana esta semana hablando de las elecciones que va a celebrar México el próximo 2 de junio. Estábamos antes de pausa analizando pues a Claudia Sheinbaum, la gran favorita, lo que la diferencia y lo que la aproxima al actual presidente, a AMLO y su legado. También estábamos hablando de la candidata opositora, del frente opositor, de Gálvez, y después del tercer debate televisado, con menor seguimiento que los anteriores, parece que sube algo el tercer candidato en discordia, el tercer candidato en la carrera, Jorge Álvarez Maínez, del Movimiento Ciudadano. Nos faltaba hablar de él y les pregunto, Guillaume, Gaspar o Sofía, ¿cómo se sitúa en el duelo entre las otras dos candidatas? Sofía. Yo creo que él tiene la ventaja de poder decir muchas cosas que las otras dos no pueden, ¿no? Habla de la legalización de las drogas, por ejemplo, de la regularización de las drogas que las otras dos no pueden. Habla mucho más abiertamente de la legalización del aborto. Cosas que las otras dos no pueden porque tienen detrás de ellas unos poderes complicados, conservadores, etcétera. Y que a él le da esta ventaja de hablar mucho más hacia los jóvenes, hacia reformas
como más interesantes, pues porque no tiene absolutamente nada que perder, solo puede subir o bueno, puede desaparecer el partido, pero creo que tampoco Es va decir, para hay allá. cierto tipo de propuestas que cuando estás muy cerca del poder ya no puedes hacer. Correcto, que lo cual es muy triste. Habla también de una imposibilidad o, bueno, dificultad de cambio real, pero pues él puede hacer estas propuestas para llamar sobre todo a los jóvenes, ¿no? Esa ha sido su campaña. Interesante, apuntaba Sofía, el tema de las drogas, el tema del aborto. Gaspar. Sí, no, creo que es un tema, bueno, son temas fundamentales para una sociedad como la mexicana. Lo que me parece claro es que si logra obtener el resultado que le vaticinan la mayoría de las encuestas, pues para Movimiento Ciudadano habrá sido una operación positiva. No hay que olvidar que durante mucho tiempo, el año pasado, hubo muchos debates sobre si Movimiento Ciudadano iba a integrarse o no a la coalición opositora. Muchas personas dentro de la oposición criticaron la estrategia de campaña del presidente Movimiento Ciudadano, Dante Delgado, diciendo que esta candidatura testimonial en el fondo sería una mala operación política para Movimiento Ciudadano. Por lo que vemos por las encuestas y la percepción que hay hoy en día en la sociedad, es que finalmente pues sí fue una decisión acertada desde el punto de vista electoral para Movimiento Ciudadano. Guillaume. Bueno, él viene de un partido que antes se llamaba Convergencia, que con el tiempo no logró a tener una unión, cambio de nombre. Es un partido al final que logró a tener 2 estados, pero tenía que formarse en coalición para tener esos estados, esos logros a nivel municipales. Y ahora vemos que ofrecer lo que él dice, una tercera vía a los ciudadanos, es también, bueno, en las encuestas, una posibilidad por el Movimiento Ciudadano demostrar que ahora no estamos en la coalición, pero podemos tener resultados, pero de otra parte se ve también las dificultades porque no tiene al nivel local, en todos los estados, como una caja de sonido que le permite de tener, por ejemplo, si miramos con otros partidos, no tiene apoyos en todos los estados. Pero quizá esta candidatura permite que eso se abra, ¿no? Porque no es el más popular, definitivamente, por lejos, pero pues hay gente que sí lo escucha, tienen una mercadotecnia extraordinaria y pues quizá de tenerlo ahí en los debates y demás, que empieza a sonar más el nombre, se empiezan a abrir espacios. Los adversarios del gobierno han criticado con dureza estos años la política de seguridad del presidente Andrés Manuel López Obrador. La crisis de personas desaparecidas, heredada de años anteriores también, se ha acentuado en este sexenio. México cuenta ya con más de 110.000. La mayoría de los últimos 15 años, síntoma de la inseguridad reinante en amplias regiones del país. ¿En qué se diferencian las recetas que prometen los 3 candidatos para hacer frente a esta lacra? Gaspar. Bueno, yo creo que hay propuestas, digamos, uno plantean que haya más ejército, otros que regresar a un esquema policial. Sí. Pero en el fondo lo que vemos es que se mantiene el modelo que existe desde ya décadas, ¿no? En el cual pues hay una voluntad de involucrar al ejército en la lucha contra el crimen organizado. Es una estrategia que no ha funcionado. Han habido ya varias alternancias, ¿no? Del PRI hacia el PAN, del PAN hacia el PRI, y luego del PRI ahora Morena. Sin embargo, yo no veo que en el fondo haya realmente una diferencia. Veremos qué pasa después de las elecciones. Sofía. Pues creo que de ambos lados, Xóchitl y Claudia, hay esta intención de meter la inteligencia y la tecnología como un eje central. Ese es quizá para Claudia el mayor diferenciador del actual gobierno, meter mucho más inteligencia, que me parecería un acierto, pero bueno, Claudia está pues ahí dividida entre que si sigue la política de López Obrador o que si replica lo que hizo en la Ciudad de México, que pues ella publica que tuvo excelentes resultados.
no sé, creo que ese es uno de los grandes retos de quien sea que quede en la presidencia, regresar o bueno, transformar la sociedad mexicana en una sociedad segura donde el narco está metido hasta en las entrañas, donde hay mucha discrepancia entre ideologías. Pues es un reto gigantesco que pues no sé si militares van a solucionar. Es el gran reto sin duda para la próxima presidencia. No sé cómo interpretar esos planes de Claudia Sheinbaum de trasladar a nivel federal, entiendo, lo que ha hecho en Ciudad de México respecto al plano de la seguridad. ¿Y qué complicaciones puede tener todo esto, Guillaume? Bueno, es que al final ella defiende un mandato, defiende lo que hizo porque también, incluido si hay una incrementación, se incrementó homicidios, se incrementó una violencia, es una manera también para ella de decir, si replicamos, si hay que cambiar, guardar lo que hizo López Obrador, decir abrazos, no balazos, y del otro lado replicar, por ejemplo, a nivel federal, podría cambiar. Pero ya son propuestas que se hizo también en el pasado. Pero hay ahora que ver si se puede, si puede lograr a meterlo, a ponerlo también en el terreno. Creo que ya lo hemos analizado alguna vez en esta mesa, pero les pregunto, ¿la llegada de Claudia Sheinbaum se podría considerar como un revulsivo en políticas con perspectiva de género y en contra o en la lucha contra los feminicidios en particular? Gaspar. Bueno, yo creo que en sí el hecho de que haya una presidenta de México es una cosa positiva y muy positiva, histórica. Entonces yo creo que eso hay que ponerlo de relieve. Ahora, es interesante ver también que en México la participación política de las mujeres ha ido creciendo. Es decir, hay mucho más gobernadoras, alcaldesas, diputadas, senadoras. Ahora, en parte es por leyes, ¿no? Porque que han impuesto que los partidos presenten un cierto número de mujeres, pero también porque las mujeres se han afirmado en la vida pública. Y eso lo pongo inclusive en una perspectiva regional. Es decir, México es uno de los países de América Latina donde hay más participación política de mujeres, o sea, donde hay más mujeres electas para cargos públicos. Y eso me parece que es una cosa positiva. Ahora, ¿cómo hacer para que esta participación política de las mujeres también se traduzca, ¿no? En no solo políticas públicas, pero en un cambio de mentalidad en la sociedad? Yo creo que ahí es donde todavía falta camino por recorrer. Es cierto esa participación, pero también es cierto que creo que el dato son 515 candidatos, la mayoría mujeres, han renunciado a la carrera electoral, por ejemplo, en el estado de Chiapas. Es decir, también la mayoría de estos candidatos que están renunciando por amenazas, la gran mayoría también son mujeres, que se sienten más amenazadas. Claro, eso, la crisis de violencia hacia las mujeres sí tiene otra connotación. Hay una crisis de violencia general, de una crisis de seguridad, pero hacia las mujeres, 11 feminicidios diarios es... No hay palabras suficientes para decir lo mal que está eso, ¿no? Creo que ambas candidatas han tentado como muy con pincitas este tema. Xóchitl habla más como que Claudia abandonó a las mujeres y que ella no lo va a hacer, pero pues a la hora de la hora ser mujer no significa ser feminista. Exacto. El endurecimiento en materia migratoria, otro tema más que me gustaría comentar, de AMLO, ¿es lo que ha impulsado el aumento de tráfico de personas en tráilers hacia México? Recordemos que esta cuestión de la migración, además, yo creo que está en el centro de lo que es las otras elecciones de, digamos, la segunda vuelta en México, ¿no? Que será la de noviembre en Estados Unidos y de la que depende tanto esta cuestión. Guillaume. No, yo creo que eso existía antes. Vamos de lejos con esto, es una problemática que hay que ver a nivel regional. Pero sí que ha habido un endurecimiento, ¿no? En este sexenio de AMLO, ¿no? En cuanto a migración, en políticas migratorias. Sí, de una forma hay una... al nivel, o sea, hubo o sea, en las cifras no podemos decir, cuando vemos las organizaciones, no están de acuerdo en las cifras. En las cifras no sabemos bien exactamente cuántas personas, pero sabemos... van pasando cada día. Tenemos una referencia, pero que no, año tras año va cambiando. Entonces, yo pienso que hay en su política
claramente un endulzamiento en política migratoria, pero del otro lado tenemos una problemática que viene bien antes Morena y AMLO. Gaspar. Sí, bueno, a ver, yo creo que hay claramente una dimensión de política interior norteamericana que explica por qué Estados Unidos en materia migratoria ha sido, digamos, puesto mucha presión sobre México para limitar los flujos migratorios, en particular de Sudamérica y de Centroamérica, hacia Estados Unidos. Claramente ese va a ser un efector central de la campaña electoral, y si gana Trump en noviembre, pues claramente va a estar en la agenda con México. Eso será la que llamo yo una especie de segunda vuelta, ¿no? En las elecciones mexicanas, las de noviembre en Estados Unidos. Ha sido un placer, muchísimas gracias a los tres por acompañarnos en esta edición de En Primera Plana, y a todos ustedes les esperamos aquí la próxima semana. Muchas gracias.